Vamos a empezar este módulo de neumología hablando un poco del asma y el EPOC y cómo el conocimiento en profundidad de mecanismos fisiopatológicos como la inflamación tipo T2 alta o T2 baja han empezado a jugar de manera relevante en los aspectos diagnósticos, del seguimiento y de la terapéutica. Entonces, en los últimos años hay diferentes autores que hablan que estas dos entidades realmente no son, digamos, dos cosas aisladas, sino quizás un continuo de una enfermedad con ciertas características genéticas configuradas por cada uno de los huéspedes que en la actualidad identificamos como endotipos y que a su vez esos endotipos presentan ciertas características clínicas, imaginológicas y ciertos rasgos que podemos identificar de manera diferencial como los fenotipos. Este concepto de entender, digamos, estas enfermedades obstructivas como un continuo con ciertos rasgos que yo puedo identificar y que puedo medir, ha llevado a este punto de poder establecer o a lo que vamos, tratamientos personalizados que finalmente nos permitan sacar a los pacientes, digamos, de una sola bolsa e irlos llevando a los aspectos terapéuticos que son más relevantes para cada uno de ellos. Entonces, en este continuo de esta evolución, hemos dejado de pensar en estas enfermedades como solo patologías obstructivas, que finalmente va a ser más el reflejo de estos mecanismos fisiopatológicos en el cual quiero resaltar que es básicamente una inflamación crónica de la vía aérea. Una inflamación crónica que va a tener vías diferenciales y que eso es lo que nos va a permitir, digamos, tener aspectos relevantes en cada patología, pero que finalmente en la parte inicial podemos decir que tiene una parte común en la cual quiero resaltar este punto, lo que vamos a llamar los estímulos inflamatorios, ¿sí? Lo que antes mencionábamos como desencadenantes o demás, ahorita realmente al pensar en esto como enfermedades inflamatorias, tenemos unos estímulos inflamatorios que pueden ir desde los patógenos, las toxinas, la polución, los alergenos o los irritantes, que van a activar un epitelio bronquial y finalmente van a confluir en los patrones de reconocimiento en los que los Toll-like receptor van a ser súper importantes y de ahí se van a venir a derivar las diferentes vías inflamatorias sobre las cuales voy a señalar algunos aspectos más adelante. Entonces, ¿esto un poco para qué? Pasamos de esta visión de el siglo previo en el cual teníamos simplemente patologías de característica obstructiva en las cuales quizás habían diferentes tipos de pacientes, a entender que estas son patologías realmente heterogéneas y en las que un tratamiento igual para todos realmente no es efectivo. A empezar a hablar de los fenotipos, estas características clínicas, imaginológicas que nos permiten abordar diferentes tratamientos y pues estamos en este camino de poder realmente llegar a los rasgos tratables que nos permiten identificar qué característica o qué condición es la que yo quiero abordar. Un poco para ejemplificar esto, para ponerlo, digamos, un poco en lo tangible de la clínica, entonces tenemos estas condiciones genéticas de cada paciente junto con este exposoma o lo que son los desencadenantes de la inflamación que les mencionaba, que a su vez van a estructurar un endotipo que yo pudiera medir. Realmente lo importante de ese endotipo es que yo pueda tener un biomarcador sobre el cual pueda, digamos, evaluar y tomar acciones. Para esto, un ejemplo, entonces, ese endotipo puede ser esta inflamación tipo 2 sobre la cual voy a empezar a hablar de manera más detallada y esto a su vez lo voy a ver reflejado en un fenotipo clínico que pueden ser las exacerbaciones y a las cuales quiero impactar. Entonces, hablando de esta parte general e inicial, voy a empezar a hablar un poco de los rasgos característicos de cada una de estas entidades, empezando por el asma. ¿Mm? Entonces, en el asma ha habido una evolución muy importante y esta evolución ha sido principalmente marcada por el conocimiento de cómo se comporta fisiopatológicamente la entidad. Hace algunos años solamente hablábamos de un asma alérgica o no alérgica y bajo ese entender tratábamos los pacientes. Hemos ido evolucionando al asma sinofílica,
al asma TH2 y finalmente estamos en el punto de hablar de que quizás los dos grandes fenotipos del asma es la T2 alta y la T2 baja. Aquí les voy a hacer una caracterización en la siguiente diapositiva que puede lucir un poco compleja, pero es relevante para, digamos, comprender cómo abordamos estos rasgos de la enfermedad. ¿Y por qué se cambió este TH2 a T2? Pues porque entendimos que hay vías que se escapan o se liberan del linfocito T helper 2. Y es esta diapositiva en la que quizás resumimos en gran medida esta inflamación T2 y la inflamación no T2. Entonces tenemos como siempre unas desencadenantes. Estos desencadenantes, como les mencionaba previamente, van a ir a activar este epitelio bronquial y van a ir mediado, digamos, por estas, digamos, como moléculas de patrones de reconocimiento en la cual el TSLP es fundamental. Entonces, como ustedes se dan cuenta, este TSLP no solamente activa todas estas células que conocemos muy bien en el asma a través del linfocito T helper 2, sino que tiene otra célula importante, que es el ISL2, mediante el cual produce la activación de todas estas sustancias, el IL4, la interleuquina 5, y a su vez entonces viene toda la activación de los macrófagos, los eosinófilos, que son, digamos, ampliamente conocidos por todos nosotros. Esto quizás son los aspectos más relevantes de este tipo de inflamación T2. Y la inflamación no T2 es una inflamación mediada principalmente por el linfocito T helper 1 y por el linfocito T helper 17, que a su vez va a llevar predominantemente a una inflamación neutrofílica. Entonces, ¿todo esto en qué confluye? Lo que ampliamente conocemos y lo que antes identificábamos de la enfermedad, que es este cuadro obstructivo, pero como ustedes se dan cuenta, parte del proceso inflamatorio, que básicamente va a generar en la vía aérea hiperreactividad, remodelamiento, producción de moco y hipertrofia con broncoconstricción, que a su vez se va a reflejar clínicamente por procesos de exacerbación, síntomas y disminución de la luz de la vía aérea. Y entonces, ¿en dónde empieza a jugar todo este conocimiento en los diferentes procesos, tanto del diagnóstico como del seguimiento, como de la terapéutica? Entonces, este es el esquema de GEMA, que es uno de los que a mí más me gusta porque le da, digamos, a uno la versatilidad de cómo establecer el diagnóstico. Entonces, tenemos cosas tradicionales en el diagnóstico del asma, como es la espirometría, documentar el proceso de obstrucción y a su vez la reversibilidad. Pero entonces empieza aquí a jugar también la documentación de la inflamación T2 alta por medio del óxido nítrico. Y tenemos a la fecha ya un punto de corte establecido, que es decir, que un sujeto que tiene más de 50 partes por billón en su evaluación del feno es un paciente en el cual yo puedo, como se muestra en este esquema, confirmar el asma claramente, siempre partiendo de la probabilidad pretest que la establecen los síntomas asmáticos de los pacientes. ¿Y por qué el feno? Porque es importante, digamos, y cómo es el reflejo de esta inflamación T2 alta. Básicamente, como se muestra en este diagrama, el feno que yo evalúo cuando el paciente exhala y lo evalúo como parte de este compartimento de la vía aérea, es el reflejo directamente de la elevación de la interleuquina 13. Ese reflejo de la interleuquina 13 yo lo puedo medir de una manera sencilla, en una prueba que dura 20 segundos y que me permite establecer que el paciente tiene asma. Y aquí entonces empieza a jugar un rol importante esta inflamación en el diagnóstico de los pacientes. Entonces, este es como un primer punto. En el seguimiento, entonces vamos a tener diferentes aspectos. Ay, bueno, me devuelvo aquí. Ahí está. Entonces, antes de pasar al seguimiento, quiero hablar unos detalles adicionales de esta fenotipificación de la inflamación. Entonces, aparte de esta evaluación del feno, para mí va a ser importante el comportamiento de los eosinófilos, de los cuales he hablado previamente. A la fecha sabemos que el patrón de referencia o digamos el punto más importante para evaluar la eosinofilia son los eosinófilos en esputo. Si bien pareciera un poco fácil la evaluación de esto, realmente la técnica y la estandarización ha demostrado que es compleja. Poderlo aplicar e implementar en los diferentes lugares es una cosa compleja, por lo cual no es ampliamente disponible. Y en la actualidad es nuestro patrón de oro sobre el cual comparamos y evaluamos cómo se comportan los eosinófilos en sangre y el feno. ¿Qué sabemos a la fecha con respecto a los eosinófilos para darles un valor? Sabemos que
eosinófilos por debajo de 150, es poco probable que realmente el paciente tenga eosinofilia relacionada. Vamos a hablar de puntos de corte relevantes por encima de 150. Como todos sabemos, la medición de los eosinófilos en sangre son económicos, ampliamente disponibles, fáciles de evaluar y comparado con el patrón de Oslo, que son los eosinófilos en esputo, tenemos sensibilidades y especificidades por encima del 70%. Con respecto al feno, como les mencionaba previamente, tenemos en la actualidad que el principal, digamos, el punto de corte que nos da más probabilidad es este punto de corte de 50 partes por billón. Es una prueba fácil de realizar, en la cual los resultados se dan de manera inmediata y cuya sensibilidad está alrededor del 66% y especificidad del 76%, esto con estos puntos de corte. ¿Y qué me permite, digamos, o qué puedo establecer con la confluencia de estos dos biomarcadores? Entonces, este es un esquema en el cual nos dice posicione cómo está el comportamiento del feno como reflejo de esta inflamación en la vía aérea, principalmente mediada por la interleuquina 13, y cómo está el compartimiento de sangre evaluado por medio de los eosinófilos, que son un reflejo principalmente de la interleuquina 5. Entonces, si usted tiene un feno alto, mayor a 50 partes por billón, y unos eosinófilos altos, por encima de 150, usted tiene una alta probabilidad de estar frente a una inflamación tipo T2 alta. Y según la distribución de estos dos biomarcadores, se van a presentar, digamos, las diferentes distribuciones. Teniendo un feno bajo o unos eosinófilos bajos, yo estaría más ante una inflamación o un asma T2 baja. Entonces, ¿qué me han demostrado además estos dos biomarcadores, esta evaluación de este tipo de inflamación? Que me ayuda a predecir el riesgo de exacerbaciones, la pérdida de función pulmonar. Y aquí les traigo este estudio recientemente publicado en el cual se evaluó cómo se correlacionaba el feno y los eosinófilos en sangre con la presencia de exacerbaciones. Se evaluaron diferentes puntos de corte y se estableció este diagrama de árbol y como ustedes se dan cuenta, en la categoría 1, en la cual tenemos un feno alto y unos eosinófilos altos en sangre, el riesgo de presentar exacerbaciones en los siguientes 12 meses equivale a un riesgo relativo de 3.67. Entonces, no solamente me sirve para categorizar, para saber en qué tipo de inflamación estoy, sino que además es un predictor del riesgo que tiene mi paciente de exacerbarse. Este estudio de correlación adicionalmente nos muestra cómo a mayor elevación de estos biomarcadores tengo más predominancia de hiperreactividad de la vía aérea y de tener más de 2 exacerbaciones en los últimos 3 meses. ¿Qué otros elementos me sirven para el diagnóstico? Me predice la respuesta y me permite evaluar cómo está respondiendo al tratamiento o a la adherencia a los pacientes. Este fue un estudio que se publicó este año en el cual se quería evaluar cómo el comportamiento de los eosinófilos y del feno, idealmente de manera conjunta, me predecía la respuesta con respecto a la función, a la pérdida de función pulmonar y a la presencia de exacerbaciones en el siguiente año. Como ustedes se dan cuenta, en los sujetos que tienen mayor eosinofilia, en este caso 300 eosinófilos y un feno mayor a 50, y pongo tratamientos, aquí digamos tenemos dos tratamientos diferenciales, el rojo es fluorato de fluticasona a 100 microgramos y el verde fluorato de fluticasona a 200 microgramos. Como ustedes se dan cuenta, los sujetos que están en estos tratamientos tienen mejoría en la función pulmonar y una reducción, que denoto acá, en la frecuencia de exacerbaciones moderadas a severas hasta en un 65%. Entonces, este es un reflejo, no solamente me predice quién más se va a responder, quién más va a responder, sino que adicionalmente me predice qué pacientes a dosis altas de esteroides inhalados van a tener una mejor respuesta al tratamiento. Con base en esto, la ARS y la ATS han hecho esta propuesta para el uso del feno en el seguimiento de los pacientes. ¿Y qué nos dicen? Si usted está ante un adulto que tiene un feno mayor a 50 partes por billón, y persiste con síntomas, lo primero es mire que no haya una exposición persistente,
empiece a pensar en resistencia a los esteroides o en pobre adherencia y ante todo tenga presente que este paciente tiene un alto riesgo de exacerbarse. Si está sin síntomas, piense en pobre adherencia, una inadecuada técnica de uso y piense que a pesar de que esté sin síntomas, usted no debería quitar los esteroides inhalados porque tiene un alto riesgo de que ese paciente pueda recaer. ¿Mm? Hay otra parte importante para la cual nos ayuda el feno y es en este punto, me devuelvo, qué pena, de sospechar la pobre adherencia al tratamiento. Si yo sospecho que eso es lo que está pasando, puedo hacer esta prueba que se llama la prueba de supresión de feno, en la cual hago un feno inicial. Aquí traigo un ejemplo para que sea más claro. Entonces, en el día 1 le pido a la persona que se realice el feno. Ese feno está en 106, o sea, marcadamente elevado, y estas siglas hacen referencia a que yo debo hacer una observación directa, observada, pues, de cómo está usando el inhalador el paciente. Veo que la técnica sea buena, que lo use de manera adecuada. Al cuarto día repito ese feno. Y si ese feno ha tenido una reducción mayor al 42%, como es el caso de este ejemplo, yo sospecho que lo que el paciente tiene es una inadecuada adherencia a los esteroides, porque tras 4 días de usarlo de manera adecuada y observada, hubo una reducción significativa, tanto clínica como estadísticamente, de ese feno. Y lo llevo al día 8 y en este caso disminuyó a 53. O sea, finalmente la reducción en el valor del feno fue del 50%. Entonces yo confirmo la inadecuada adherencia a los esteroides. Al contrario del ejemplo de abajo, en el cual, como ustedes se dan cuenta, no hubo cambio significativo con respecto a la reducción del feno. En este caso, yo ya empiezo a pensar en que puede haber una resistencia a los esteroides, que puede estar ante una inflamación T2 baja o, al contrario, que este paciente requiere un escalonamiento terapéutico en las vías de intervención. Paso al punto siguiente del tratamiento y cómo, digamos, todo este proceso de la comprensión de la inflamación me puede ayudar. He hablado mucho de los fenotipos y es principalmente en este punto de los pacientes con asma grave, por eso lo señalo, donde más relevancia tiene. Entonces, cuando yo estoy ante un paciente en el cual he descartado inadecuada técnica inhaladores, he documentado que hay buena adherencia y hay una hipersistencia del inadecuado control, debo evaluar este fenotipo y caracterizar de manera adecuada si estoy ante esta inflamación T2 alta o esta inflamación T2 baja, porque esto va a tener impacto en el tratamiento. Un esquema grande de cómo podemos pensar en esta fenotipificación es partir, digamos, por los puntos de corte más avalados, que es menos de 150 eosinófilos o más de 150 eosinófilos, la presencia de sensibilización alérgica y una IgE específica para pensar si el paciente tiene características predominantemente alérgicas, eosinofílicas o ninguna de estas, y cuando esté disponible, meter el feno en la ecuación y incluirlo como feno menor a 25 o mayor a 50 partes por billón. Si yo estoy ante un feno menor a 25 y unos eosinófilos menores a 150 y el paciente no documento por pruebas cutáneas ni por inmunoglobulina E la sensibilización alérgica, pienso que está ante un fenotipo T2 bajo. Si no hay eosinofilia y el feno está bajo, pero tengo la sensibilización por pruebas cutáneas y la IgE elevada, hablo de un asma alérgica. Al otro lado tengo los sujetos que tienen eosinofilia, en la cual no hay, digamos, documentación de alergia, entonces hablo de una asma eosinofílica. Y aquí tengo la combinación de estos dos elementos. Aquellos sujetos que tienen eosinofilia en sangre periférica, feno mayor a 50 partes por billón y adicionalmente IgE elevada y pruebas cutáneas positivas, frente a lo que estoy con una asma alérgica eosinofílica. ¿Esto qué relevancia tiene? Básicamente, targets terapéuticos. En toda esta vía que les mostré inicialmente del proceso inflamatorio, existen moléculas dirigidas a cada uno de estos puntos en la actualidad, las cuales claramente, como ustedes comprenderán, deberá hacerse una evaluación juiciosa de cada paciente, una adecuada fenotipificación. Estos pacientes deben ser manejados por neumología, idealmente no solo por neumología, sino por clínicas de asma en las cuales intervengan los alergólogos, los otorrinos y se hagan manejos multidisciplinarios para definir cuál de estas moléculas que van dirigidas a los diferentes targets que les he hablado previamente se puede beneficiar a los pacientes.
Nuevamente, una aproximación dentro de este esquema que les mostré previamente, y es como quizás este paciente con un asma T2 baja, de lo que más se va a beneficiar es de un tiotropio o de un inmunomodulador como el macrólido, no por su acción antibiótica, sino su acción antiinflamatoria, y los diferentes biológicos sobre los cuales no voy a ampliar, que pueden ser dirigidos según el tipo de fenotipificación que tengan los pacientes. Resaltar algunos aspectos de EPOC y darle un margen diferencial con respecto a lo que les he hablado previamente. Entonces, en EPOC tradicionalmente siempre hemos hablado de una inflamación predominantemente neutrofílica. Tenemos los mismos elementos que en el asma, una susceptibilidad del huésped sumada a unas exposiciones ambientales que van a ir a generar todos estos cambios desde los puntos genéticos hasta finalmente el daño de órgano. Cuando se produce esta alteración, tenemos dos tipos de inflamación, que en el EPOC va a ser predominantemente neutrofílica y mediada por TGLP1 y T17. Pero, como les voy a mostrar más adelante, hay un grupo pequeño de pacientes que puede tener un predominio eosinofílico y que va a ser, digamos, candidatos a ciertos targets terapéuticos. Entonces, esto para mostrarles el fenotipo inflamatorio más común de la EPOC, en la cual, como les mencioné previamente, juega el inflamosoma, y todo este proceso del inflamosoma, mediado por interleuquina 17, 23 y predominantemente por T1 y T17, nos va a activar los neutrófilos y a producir todas las vías que tradicionalmente conocemos, mediados por las diferentes elastasas y las antielastasas y el balance entre estas. Pero sabemos, esto varía porque tan, digamos, amplio el margen, porque las series han mostrado diferentes resultados. Y a la fecha sabemos que entre un 10 a un 40% de los pacientes con EPOC pueden tener una inflamación de tipo eosinofílico, en la cual confluyen de manera casi igual las vías que les mostré previamente con respecto al asma. ¿Esto a qué ha llevado? A que nos vayamos redefiniendo. Esto ha sido un constructo que ha ido cambiando casi que cada año en la medida en que vamos entendiendo la enfermedad. Pero en este punto les traigo, digamos, como dos visiones. Gold dice, listo, el elemento más importante para el diagnóstico de la EPOC sigue siendo la espirometría y la documentación de la obstrucción bronquial y la limitación al flujo aéreo, pero cuando usted diagnostica el EPOC, lo más importante no es esto. Esto es simplemente una evaluación del grado de la obstrucción. Usted de una vez tiene que establecer cómo es el comportamiento inflamatorio de este paciente. Y esto lo hace por medio de la estructuración de cómo se presentan los síntomas y cómo ha estado el nivel de exacerbaciones. ¿Ha tenido cero, ninguna? Gracias. No ha tenido ninguna exacerbación o ha tenido dos o más exacerbaciones en el año previo. Y esto, ¿cómo se liga con lo que les acabo de mostrar? Básicamente, este esquema es quizás un reflejo de esto, ¿sí? El paciente tiene predominantemente unas características inflamatorias relacionadas quizás con el compartimento sanguíneo y la presencia de eosinófilos en sangre, y es quizás esos pacientes los que más se van a beneficiar de un tratamiento antiinflamatorio, o al contrario, el paciente está hacia el lado verde, no predomina la inflamación, su problema es más sintomático y la broncodilatación va a ser la opción terapéutica. Y digamos, uniendo un poco las diferentes aproximaciones, es como lo ve la guía española que el año pasado publicó su actualización, en la cual dice, cuando usted se enfrente de una vez a este paciente con EPOC, piense en si está ante un paciente no agudizador, o sea, no exacerbador, o si este paciente se exacerba y es un exacerbador eosinofílico, o es un exacerbador neosinofílico y quizás su problema más grande es la bronquitis crónica. Entonces, esto es, digamos, como juega, digamos, en esa aproximación inicial cuando yo diagnostico el paciente. En el seguimiento, sabemos también que estos biomarcadores de inflamación T2 alta
predicen. En el estado estable, sabemos que hay unos estudios que ahorita les voy a mostrar algunas aproximaciones que los eosinófilos predicen el riesgo de morir y de exacerbarse. Y que en el estado de exacerbación nos predicen las admisiones hospitalarias, la respuesta a los corticoides, el riesgo de morir y la estancia hospitalaria. Entonces, este es un estudio muy importante, publicado inicialmente en 2015, con nuevos datos en el 2020, en el cual se evaluó cuál era el riesgo de exacerbarse a 52 semanas con respecto a la, digamos, al número de eosinófilos en sangre que se tenía. Y como ustedes se dan cuenta, a mayor frecuencia de eosinófilos, en este caso mayor al 6%, tenemos un riesgo de exacerbación hasta de 1.62. Este año Bernardino Alcázar publicó este estudio súper bonito en el cual él dijo, yo quiero ver cómo el fenosolito en EPOC no ha mostrado que se comporta y que prediga tanto como lo hace en asma. Entonces vamos a ver cómo le va si unimos los dos biomarcadores de inflamación T2 y cómo es su posibilidad de predecir el riesgo de exacerbaciones. Entonces incluyó 322 pacientes con estos dos biomarcadores elevados y los siguió entre 50 a 52 semanas y como ustedes se dan cuenta, el riesgo de exacerbaciones es mayor en aquellos que catalogamos como pacientes con EPOC con inflamación T2 alta comparada con aquellos con inflamación T2 baja. Esto mismo, digamos, viene ya a tener cabida en el tratamiento y les muestro cómo GOL lo integra. Entonces, GOL dice, listo, usted ya más o menos sabe cómo está fenotipificado su paciente, lo vio en el punto inicial, ahora mire en el seguimiento cuál es el rasgo que le predomina. El problema de su paciente es la disnea, la limitación al ejercicio o el problema de su paciente es que se exacerba. Si su paciente se exacerba, trate de definir lo que les decía previamente. Si el problema es de una exacerbación eosinofílica o no eosinofílica, porque eso le va a marcar los aspectos del tratamiento. Entonces, por eso es que vienen estos asterisquitos que nos muestra GOL y dice, mire, si usted está ante un problema de exacerbación y si paciente usted arrancó con esta terapia de inicio, pregúntese si tiene en este punto más de 300 eosinófilos o si tiene más de 100 eosinófilos pero ha tenido exacerbaciones. Si ese es el caso, dele un manejo combinado en el cual se incluya el corticoide inhalado. Pero si no es así, prefiera darle broncodilatación dual. Y si su paciente viene con broncodilatación dual y los eosinófilos están menores a 100, nada, piensa en otras terapias antiinflamatorias. Este es un paciente T2 bajo, no le vaya a poner el corticoide inhalado. Y esto, digamos, los grandes estudios que tenemos en la actualidad de triple terapia, que son el IMPACT y el ETHOS, que incluyeron pacientes con compromiso de la función pulmonar, con antecedente de exacerbaciones y con una importante carga sintomática, mostraron que su beneficio se veía en sujetos, en el caso del IMPACT, que tenían más de 100 eosinófilos en sangre y en el caso del ETHOS más de 150 eosinófilos. Un poco esto de que les muestro previamente. Si usted tiene menos de 100, casi que desestime el uso del corticoide inhalado, bien apalancado en estos estudios súper grandes y pivotales de los cuales vienen muchas de las decisiones terapéuticas. Y esto se sumó a esta publicación del 2020 de la Guía Europea, en la cual nos dijeron, mire, es importante que usted empiece a pensar en quién debe quitar los corticoides inhalados. Y este diagrama le puede ayudar. Si usted tiene un paciente en el cual no ha tenido exacerbaciones ni hospitalizaciones, ¿sí? Y que usted no tiene eosinofilia, le damos una recomendación de retiro de los esteroides. Y quizás este siguiente esquema de puntos de corte en el cual nos dicen, mire, por debajo de 100 eosinófilos, mejor quítelos, ¿sí? Y entre 100 y 300 evalúe diferentes aspectos y por encima de 300 considérelos, sobre todo apalancado en el antecedente de exacerbaciones moderadas o severas. ¿Y por qué, digamos, tanto tema hacer restrictivos? Primero, por lo primero que les mostré, entre un 10 a un 40% tienen el fenotipo eosinofílico. Lo que más predomina en el EPOC realmente es la inflamación neutrofílica. Esto no le va a servir a todo el mundo. Y segundo, lo que todos conocemos, y es el perfil de riesgo que tienen los corticoides y que pues no deja de existir en los corticoides inhalados.
Un poco para ir cerrando, entonces el asma y el EPOC son patologías de alta prevalencia con una importante carga de la enfermedad y que requieren de manejos efectivos. No podemos dar manejos genéricos a los pacientes. Tenemos que comprender los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad porque eso nos va a permitir acercarnos a los abordajes diagnósticos, de seguimiento y de terapéutica, y que la idea es que podamos llegar en algún momento a esta medicina de precisión en el cual demos el tratamiento correcto para el paciente correcto. Muchas gracias.